En el ejercicio número 13 nos están pidiendo el número mínimo de soldados que puede tener ese pelotón. ¿Cuál es la condición? Que podemos contarlo de 2 en 2, de 6 en 6, de 8 en 8. Quiere decir que el número de soldados, ya que se puede contar de 2 en 2, de a 6 o en grupos de 8, implica que obligatoriamente este número debe ser un número par. Ahora bien, me está diciendo que siempre sobra uno. Si siempre sobra uno, significa que a este número que de entrada es par, le vamos a sumar uno, lo que significa que la respuesta del ejercicio tiene que ser forzosamente un número impar. Eso inmediatamente nos permite eliminar todas las posibilidades que son pares. Es decir, que nos quedamos solamente o con la opción A o con la opción C. Me dicen que es el mínimo número que puede tener. No significa que necesariamente vaya a ser 25 porque es el menor número, pero vamos a verificar qué es lo que está ocurriendo. Si fuese 25, como está sobrando uno, tenemos que quitarle el que me está sobrando y queda 24. Como queda 24, viene la pregunta. 24 es múltiplo de 2, de 6 y de 8. Efectivamente, 24 es múltiplo de esos tres números, lo que significa que la respuesta en este caso es la opción C, que también pudimos haberlo resuelto calculando el mínimo común múltiplo entre esos tres números, entre 2, 6 y 8. Este es el mínimo valor posible, pero como el ejercicio me dice que me sobra 1, a esto le sumamos 1. Si calculamos el mínimo común múltiplo entre estos tres números, es 24. Y 24 más 1 es la respuesta, que es 25. Nuevamente, la opción correcta es la opción C. En el ejercicio número 14, si revisamos de entrada la pregunta, nos piden qué número va a corresponder al quinto iPod que ellas revisan juntas. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las condiciones. Una de ellas revisa cada 8 unidades, la otra revisa cada 12 unidades. Revisan juntas la primera unidad. Si están revisando juntas la primera unidad, esta primera unidad corresponde a la que posee el número 1. Esta es la primera unidad que revisan ellas juntas. Lo que me pide el ejercicio es qué número va a tener la quinta unidad. ¿Qué número posee esa quinta unidad que es la que van a revisar juntas? Una revisa cada 8, la otra revisa cada 12 unidades. Para que se genere la siguiente que revisan juntas, de aquí a acá tiene que pasar el mínimo común múltiplo. Es decir, de una unidad a la otra vamos a sumar el mínimo común múltiplo entre las 8 unidades que revisa una y las 12 unidades que revisa la otra. Eso es lo que tendríamos que hacer para calcular de la primera a la segunda, pero nos piden obtener de la primera a la quinta unidad. Si de la primera a la segunda tenemos que sumar una vez el mínimo común múltiplo, de la primera a la quinta tenemos que sumar 4 veces el mínimo común múltiplo. Entonces, desde la unidad marcada con el número 1 hasta la que nos pide el ejercicio, debemos sumar 4 veces el resultado del mínimo común múltiplo entre estos dos números. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 8 y 12? Es 24, lo que significa que de aquí a la quinta unidad debemos sumar 4 por 24. 4 multiplicado por 24 es 96, pero eso se lo debemos sumar a la unidad que está marcada con el número 1, lo que significa que la quinta unidad va a tener este número, 96 más 1, la respuesta en este caso es 97, que es la opción B. Antes de determinar el resultado de lo que nos piden en el ejercicio 15, vamos a recordar algo. Cuando hablamos de un número mixto, es un número que viene expresado de esta forma, donde el número A representa a la parte entera de ese número y la fracción B entre C correspondería a la parte mixta del número. ¿Qué representa en realidad eso? Representa la suma del entero A con la fracción B entre C. Es decir, si sumamos esto, tal cual como sabemos sumar las fracciones, tendríamos que multiplicar, o el mínimo común múltiplo, multiplicar
C por A, que representaría al mínimo común múltiplo, en este caso entre las dos expresiones, entre A y la fracción B entre C, y nos quedaría en el numerador la siguiente expresión. A que multiplica C, a eso le sumamos el número B, y todo eso dividido entre C. ¿Qué representaría todo esto dentro del ejercicio? Representaría la expresión 30 sobre 7. Ahora bien, lo que me están pidiendo en el ejercicio es esto. Quiero la forma mixta, quiero el número mixto correspondiente a este número que se denomina fracción impropia. Fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Vamos a recordar cuál es el procedimiento básico, procedimiento de colegio que tenemos para determinar estos valores, para determinar el valor A, el valor B. El denominador va a ser exactamente este mismo, así que con ese no deberíamos tener conflicto. Lo que sí nos permite es identificar que si queremos un número mixto, no puede aparecer mediante una expresión decimal. El denominador de la fracción debe ser 7, es decir, que no puede ser la opción D, tampoco puede ser la opción A. Eso nos deja encerrado entre estas dos opciones. Si lo queremos hacer utilizando las opciones, pues tendríamos que verificar que se cumpla esta expresión, es decir, que se cumpla lo que se encuentra aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a suponer que es la opción B. Como 2 4/7 es equivalente a decir 2 más 4/7, el resultado de este número mixto sería 2 por 7 más 4 entre 7. No olvidemos que debemos obtener este número, que sería 30/7. 2 por 7 es 14, pero si sumamos 14 más 4 no obtenemos 30 sobre 7. Obtendríamos en este caso 18/7. 18 sobre 7. Eso no es lo que estamos buscando, así que no puede ser la opción B. Por descarte tiene que ser la opción C. Esa es la respuesta del ejercicio. Si queremos el procedimiento de colegio, tendríamos que hacer lo siguiente. Divido 30 entre 7. El cociente va a representar a la parte entera de ese número, es decir, el cociente representa al número A. 4 por 7 es 28, al 30 nos sobra 2, nos falta 2. Este representaría al número B. Y como les había comentado, el denominador se mantiene igual, que es el número C. Lo que significa que la expresión correspondiente sería parte entera el número A y la fracción que acompaña ese número sería 2/7, que ya sabemos por descarte que era la opción C. El ejercicio 16 es exactamente lo contrario del ejercicio 15. Recordemos que esto es lo que denominamos un número mixto y eso corresponde a sumar la parte entera A con la fracción B entre C. Es decir, que obtendríamos esta fracción, esta expresión. A multiplicado por C, a ese resultado le sumamos B y el denominador común va a ser C. Es decir, si aplicamos eso en lo que nos está pidiendo el ejercicio 16, 5 más 7 sobre 24 sería 5 por 24, que es el denominador. A eso le sumamos 7 y eso dividido entre 24, que es el denominador correspondiente. 5 por 24 es 120 más 7 entre 24. Así que la respuesta en este caso, inmediatamente sin descartar, es la opción C, 127 sobre 24. En el ejercicio número 17 nos piden la simplificación de esa expresión. Antes de simplificar una fracción algebraica, debemos factorizar numerador y denominador. En este caso, el denominador, esta expresión, no es factorizable, así que la escribimos exactamente igual. Pero el numerador sí se puede factorizar, ya que en ambos términos aparece repetido algo. ¿Qué aparece repetido? Vamos a verificar. Aparece h y aparece h. Entonces el factor h está repetido en ambos términos. Aparece m y aquí aparece m cuadrado. Pero entre m y m cuadrado, el menor es m, es decir, el que posee menor exponente sería m. Entonces aparece repetido m. Y entre n y n al cubo
el menor exponente sería el que corresponde a n, es decir, n elevado a la 1. Entonces, esta expresión está repetida en ambos términos. Esto es el factor común o el máximo común divisor. Ahora, ¿cómo factorizamos la expresión? Vamos a dividir cada uno de los términos originales, es decir, tomamos este término y lo dividimos entre HMN y luego tomamos este término y efectuamos la misma división. Ok, si dividimos m cuadrado h y n al cubo entre el factor común que es HMN, disminuye en 1 cada uno de los exponentes originales. Es decir, dividimos m cuadrado entre m y nos queda m elevado a la 1. Recordemos que en la división de potencias de igual base se deja la misma base y se restan los exponentes. Estaríamos restando este 2 menos el 1 que está sobreentendido acá. Está sobreentendido ese 1, no es necesario colocarlo. Igualmente, si dividimos h entre h a la 1 entre h a la 1, se restan los exponentes, quedaría h a la 0. O simplemente cuando dividimos un número entre sí mismo, el resultado es 1. Entonces aquí quedaría 1, no se debe colocar ese 1 dentro del paréntesis. Y finalmente, si dividimos n al cubo entre n, estaríamos restando el exponente 3 de n al cubo menos el 1 que está sobreentendido aquí para n, lo que significa que quedaría n cuadrado. Si dividimos esto, es exactamente igual al máximo común divisor. Es lo mismo que el factor común de esa expresión. Y esa división, cuando dividimos un número entre un número igual a este, da como resultado 1. Bien, ya tenemos factorizado el numerador. ¿Qué cosa vamos a hacer ahora? Bueno, intentaríamos simplificar, pero aparentemente las dos expresiones todavía no son iguales, o no hay dos expresiones o dos factores que podamos simplificar. Ahora bien, si nos fijamos, esta expresión es idéntica a esta, excepto por los signos. Tienen los signos contrarios. Entonces vamos a obligar a que sean iguales. Voy a cambiarle el signo a la expresión que está en el denominador. En lugar de 1 menos mn cuadrado, voy a escribir esto. Mn cuadrado menos 1. ¿Cómo hago para no alterar esa expresión con respecto a la original? La multiplico por menos 1, es decir, le coloco un signo negativo delante. Y fíjense que se está cumpliendo exactamente esta misma expresión. Si multiplicamos menos por mn cuadrado, nos queda este signo menos mn cuadrado. Y si multiplicamos menos por menos 1 dentro del paréntesis, nos quedaría más 1. Recuerden que aquí está sobreentendido este signo positivo, lo que significa que hasta ahora no hemos alterado el denominador. El numerador permanece igual, HMN, factor común que multiplica a lo que está dentro del paréntesis, que ya sabemos que es esta expresión. Ahora sí, tenemos dos expresiones que son idénticas. Esta expresión y este factor acá se pueden cancelar. Recuerden que esto aquí sobreentendido está multiplicando, lo que significa que podemos cancelar esos dos factores comunes y estaría quedando esta expresión, HMN, pero tenemos este signo menos o este menos 1 en el denominador, se lo colocamos en el numerador, así que la respuesta del ejercicio, en este caso, es la opción A. Ejercicio número 18, nos piden la factorización de ese trinomio, x cuadrado menos 7x más 10. Hay varias formas de realizar esta factorización por los métodos que se vieron en el colegio, pero en este caso se va a intentar, o voy a intentar en este caso, resolver el ejercicio utilizando las opciones. Vamos a ver cómo sería utilizar las opciones en este caso. Voy a fijarme en términos bien particulares del trinomio. En este caso voy a utilizar en principio el término independiente, el que no tiene absolutamente nada que ver con la variable x. ¿De dónde se obtiene ese término independiente? De multiplicar los términos independientes en cada uno de este par de binomios. Si multiplicamos estos, deberíamos obtener en principio ese término independiente. Entonces vamos a descartar en principio por el término independiente. Tiene que ser positivo y el resultado tiene que ser 10. Si multiplicamos 5 por 7 en la opción A, no obtenemos 10 positivo. En la opción B, si multiplicamos menos 5 por menos 2, nos da 10 positivo, pudiera ser. En la opción C, solo con multiplicar los signos menos por más es negativo, no puede ser. En la opción C, D, si multiplicamos 5 por 2, ambos positivos, nos da 10 positivo. Y finalmente en la opción E, si multiplicamos más por menos es menos, esto sería negativo,
no nos sirve la opción E. Nos estamos quedando entonces con las opciones B y D. ¿Cómo descartamos ahora entre esas dos opciones? Vamos a utilizar ahora este término, menos 7. ¿De dónde se obtiene este término? Los mismos dos números que se multiplicaron aquí se deben sumar para obtener esto. Y si voy a sumar dos números y me da negativo, obligatoriamente esos dos números tienen que ser negativos. De hecho, podemos ver acá que si todos los términos son positivos, no hay posibilidad de que la opción D me genere este término negativo, lo que significa que la respuesta en este caso es la opción B. Ejercicio número 19 nos pide la factorización de esa expresión. Antes de avanzar, vamos a recordar un caso muy común de factorización, que es la factorización de una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es una expresión como esta. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Mediante el producto de dos binomios conjugados, o popularmente conocido como suma multiplicado por su diferencia. Esta es la factorización de una expresión como esta. En este caso, esta expresión es esto de acá. Es decir, podemos reescribir esta expresión mediante una diferencia de cuadrados. Vamos a pensar un momento por qué se puede reescribir de esta forma. El número 1 lo podemos obtener fácilmente elevando 1 al cuadrado. Ahora, ¿de qué forma obtenemos la expresión a a la 4, b al cuadrado? En principio debemos tener a y b. Ahora la pregunta es, ¿qué exponente debo elevar al cuadrado para que el resultado sea 4? 2, ya que 2 por 2 es 4. ¿Y qué exponente debo elevar al cuadrado para que me dé justamente 2? 1. Sobreentendido aquí el 1 en la base b lo dejamos de esa forma. Quiere decir que esta expresión estaría representando el equivalente a x y el 1 estaría representando el equivalente a y. Es por eso que esta factorización corresponde a la factorización de una diferencia de cuadrados. Si x corresponde a lo que se encuentra dentro del paréntesis, la factorización sería la siguiente: a al cuadrado por b menos 1, a al cuadrado por b más 1. Podemos hacerlo de esa forma o podemos hacerlo utilizando las opciones como ya hemos hecho en ejercicios anteriores. En este caso, la respuesta del ejercicio sería la opción D. Vamos a simplificar la expresión correspondiente a este ejercicio al número 20. Recordemos que para simplificar, inicialmente tenemos que factorizar tanto el numerador como el denominador cuando se pueda. En el caso del denominador tenemos a cuadrado menos 9, pero el 9 lo podemos reescribir como 3 al cuadrado. Eso significa que en el denominador tenemos a cuadrado menos 3 a cuadrado, y eso es una diferencia de cuadrados que podemos factorizar como una suma multiplicada por su diferencia. Recordemos entonces que tendríamos una suma por diferencia. Si la expresión que tenemos en el denominador la podemos escribir así, a cuadrado menos 3 al cuadrado, entonces tendríamos a más 3 multiplicado por a menos 3. Ya tenemos factorizado el denominador. En el caso del numerador, como tenemos un trinomio, ese trinomio podemos factorizarlo de la siguiente forma. Vamos primero a ver cuál es la variable en juego ahí, la letra en este caso. Sería la letra A. Entonces va a aparecer A y A en ambos paréntesis, en ambos factores. ¿Por qué va a aparecer A y A? Porque si multiplicamos A por A, obtendríamos este término, A cuadrado. Ahora bien, regla de signos para la factorización de un trinomio. El signo que vea en el término central lo voy a repetir en el primer paréntesis. ¿Y cómo obtengo el signo del segundo paréntesis? Multiplico este signo por el último. Es decir, multiplico el término central en su signo por el signo del término independiente. Si multiplicamos menos por más, es menos, entonces ya tenemos los signos de ambos paréntesis. ¿Cómo obtenemos ahora el número que nos está faltando aquí y acá?
Sencillo, vamos a recordar la regla. Este número se obtiene multiplicando 2 y esos mismos dos números al sumarse deben generar este número acá. Es decir, estamos buscando dos números que multiplicados den 9, pero que al mismo tiempo sumados den 6. Esos dos números, por supuesto, son 3 y 3. Ya lo habíamos visto en esa explicación. Así que solo queda eliminar los factores que son comunes. Cancelamos A-3 y A-3 porque ambos están multiplicando. Recordemos que aquí hay implícita una multiplicación. Eso significa que lo que nos quedó fue la respuesta. A-3, A+3, la respuesta en este caso es la opción C. Ejercicio número 21 nos piden simplificar esa expresión, esa fracción algebraica. Vamos a comenzar entonces el proceso de simplificación. Recordemos que para simplificar una fracción debe estar factorizado tanto el numerador como el denominador. Esta expresión no puede ser factorizada, por lo tanto se escribe igual. En el caso del denominador, vamos a verificar qué es lo que está ocurriendo antes de efectuar la factorización. La expresión 9x cuadrado, ese término se puede reescribir de esta forma, como 3x todo eso elevado al cuadrado. De forma similar podemos reescribir el término 6x. ¿De qué forma? Lo podemos reescribir como 2 que multiplica a 3x y todo esto más 1. Ahora bien, el reescribirlo de esta forma nos permite visualizar lo siguiente. Digamos que esto lo reescribo y cambio 3x por ejemplo, la letra a. Si cambiamos 3x por a, se tiene entonces a elevado al cuadrado menos 2 por a más 1. Y esto es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar como a menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Teniendo esta factorización, ya podemos reescribirlo tal cual como lo teníamos originalmente. Cambio la letra a por el valor que le habíamos asignado, que era 3x, así que se tiene todo esto elevado al cuadrado. Recordemos que cuando un número está elevado al cuadrado es el resultado de multiplicar el número por sí mismo dos veces, es decir, 3x menos 1 al cuadrado es lo mismo que decir 3x menos 1 multiplicado por sí mismo, es decir, multiplicado por 3x menos 1. Vamos a colocar eso en el denominador. Tenemos entonces 3x menos 1 por 3x menos 1. Esta expresión es exactamente igual a esta. Pero como ya esto se encuentra factorizado, recuerden que aquí está sobreentendido que se está multiplicando, podemos simplificar estos dos factores que son idénticos. ¿Qué queda en el numerador? En el numerador, al simplificar todo, nos quedaría 1 y en el denominador nos quedó este factor, es decir, 3x menos 1. Así que en este caso la respuesta va a ser la opción C. Ejercicio número 22. Vamos a intentar simplificar la expresión que nos están dando, esa fracción algebraica. Antes de verificar si eso se puede simplificar y de qué forma sería, vamos a compararlo con una situación similar. Imaginemos que el ejercicio estuviese planteado de esta forma. El numerador idéntico a lo que nos está dando el ejercicio 22. Pero en el denominador, en lugar de tener entre paréntesis a más b más x, imaginemos por un momento que nos están dando a más b por x. Eso significa que el numerador está factorizado porque esto indica que se están multiplicando esos dos paréntesis, está sobreentendido. E igualmente aquí, si no apareciera este punto, igualmente debemos asumir que si no hay ningún signo, se están multiplicando entre sí. Cuando tenemos factorizado el numerador, como en este caso, y el denominador, entonces podemos simplificar y se obtendría una expresión como esta. Fíjense que esto se puede simplificar solo en el caso en que esto sea una multiplicación. Si esto es una suma o una resta, no podemos efectuar la simplificación.
En este caso nos está apareciendo esta suma. Eso impide que podamos simplificar. No podemos hacer esto, sería un error. Por lo tanto, en este caso, esa expresión no puede simplificarse. Ejercicio 23. Vamos a simplificar la expresión que nos están dando. Aparecen 4 términos tanto en el numerador como en el denominador, así que aquí la factorización la tenemos que hacer en 2 pasos. Me explico. En el numerador vamos a verificar algo. En estos 2 términos está repetido el factor a. Eso significa que en esos 2 términos puedo considerar a como factor común. Si tomamos a como factor común entre esos 2 términos, tendríamos lo siguiente. A factor común de b menos 1. Y nos queda el resto de la expresión, que sería más b menos 1. Si hacemos el mismo procedimiento en el denominador, tendríamos a que multiplica nuevamente a b menos 1 menos b más 1. Ya tenemos factorizado parte del numerador y parte del denominador, no toda la expresión. Vamos a fijarnos en lo siguiente. Esta expresión se puede encerrar en paréntesis sin ningún inconveniente. No tenemos que efectuar ningún procedimiento para encerrar b menos 1 dentro del paréntesis. Ahora, si quisiera encerrar en el denominador entre paréntesis y colocar esto para que sea idéntico al numerador, tenemos que cambiar el signo. Es decir, entre estos 2 términos voy a factorizar menos 1. Voy a factorizar el signo negativo, de modo tal que cuando efectúe esta operación no se altera el resultado. Menos por más b es igual a menos b, aquí está. Y menos por menos 1 es igual a más 1, acá está. Lo que significa que si colocamos la expresión encerrada dentro de esos paréntesis, multiplicada por menos 1, entonces no estamos afectando para nada la expresión original. Ahora bien, tenemos que colocar lo que teníamos previamente, que es a multiplicando a b menos 1 e igualmente en el denominador. Pero ahora podemos fijarnos de lo siguiente. En el numerador aparece repetido b menos 1 en ambos términos e igualmente en el denominador aparece repetido b menos 1 en ambos términos, lo que significa que podemos factorizar nuevamente utilizando factor común, pero ahora en este caso b menos 1. Factorizamos utilizando máximo común divisor o simplemente factor común. b menos 1 factor común ¿de quién? De a. En este término, a que multiplica a b menos 1. Y en el siguiente término sería b menos 1 factor común de 1. Ya que si multiplicamos b menos 1 por 1, obtenemos justamente esto, b menos 1. Hacemos exactamente el mismo procedimiento en el denominador y nos quedaría entonces b menos 1 factor común ¿de quién? De a menos 1. Esto significa que b menos 1 ahora es factor común tanto en el numerador como en el denominador, se puede cancelar, lo que significa que el resultado definitivo sería a más 1 entre a menos 1 y eso corresponde con la opción D. Ejercicio número 24, vamos a simplificar la expresión que nos dan. Recordemos algo. Lo que se tiene en el numerador se conoce como suma de cubos y se factoriza de la siguiente forma. Lo que tenemos en el denominador es el cubo de una suma. Se puede desarrollar, pero en este caso no conviene efectuar el desarrollo, ya que si desarrollamos esta expresión, lo que estamos logrando es hacer que la expresión sea más amplia. Tenemos que simplificar. Además que para poder simplificar, la expresión tiene que estar factorizada. Tienen que aparecer mínimo 2 factores, 2 expresiones que se multipliquen entre sí, y ese no es el caso. Eso significa que no
conviene utilizar el desarrollo de esa expresión. Conviene utilizarla de forma factorizada. Como tenemos una expresión elevada a la 3, se puede factorizar o reescribir mediante el producto de esta expresión que tiene grado 1 por esta misma expresión que tiene grado 2. Eso sería aplicar en este caso el producto de potencias de igual base. Si multiplicamos algo que está elevado a la 1 por la misma base elevado a la 2, obtenemos esa base elevada a la 3. ¿Por qué? Porque colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Eso es lo que vamos a aplicar en este caso, así que vamos a reescribir la expresión utilizando la factorización de la suma de cubos y utilizando esta factorización. De ese modo, tenemos la posibilidad de simplificar estos dos factores que son iguales entre sí, pero en el denominador nos está quedando esto. Pero esto es un producto notable que podemos desarrollar como el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y eso justamente corresponde en este caso con la opción B.